Bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta mañana, como cada semana, para revisar los elementos de mayor trascendencia que de una u otra manera pueden o deben apoyarnos a lograr esa vida sostenible que todos aspiramos y por la que luchamos. En esta semana vamos a iniciar y terminar conversando de nuestro planeta Tierra. Planeta Tierra que se conmemora precisamente en esta semana, en el día de ayer, se conmemora el Día Internacional del Planeta Tierra, nuestra casa mayor. Una casa mayor amenazada, una casa mayor bajo fuego, una casa mayor que en algunos lugares presenta un escenario desolador, mientras en otros, como el nuestro, aún se presenta para la gran mayoría un escenario de esperanza, pero que debe convocarnos a nosotros, a todos los habitantes de nuestro país, a todos los que cohabitamos en esta isla española, a definir con responsabilidad una conducta destinada a preservarla para poder disfrutarla, para poder contar con ella nosotros en esta generación y conservarla en óptimas condiciones para las generaciones venideras. En el marco de esa conmemoración del Día Internacional de la Tierra, vamos a dedicar la entrega de la Utopía Riesgo Cero para hacer un ejercicio con ustedes. Un ejercicio que nos llevará primero a ver la Tierra en el entorno de la familia, en el entorno de la familia individual donde vivimos, que cohabitamos, luego en el sector más amplio, el barrio, el sector, la ciudad, la región, el país, la región caribeña y luego nuestro posicionamiento en el contexto global. Y haremos esa revisión en una conversación con ustedes, pasando revista a las tareas que nos corresponden a nosotros, los individuos, en cada uno de esos escenarios, para preservar ese recurso, ese recurso, esa tierra que nos aloja y que necesitamos. La responsabilidad del liderazgo social, al mismo tiempo, la responsabilidad del gobierno, del Estado como tal, tanto en sus instancias locales, regionales o nacionales, y la responsabilidad de los organismos que tienen un carácter transnacional y que tienen la responsabilidad de coordinar y apoyar para que eventos, normas, principios, buenas prácticas y lecciones aprendidas puedan ayudarnos a caminar por las rutas correctas. Hablaremos precisamente con ustedes de cómo podemos avanzar hacia esos mecanismos de desarrollo limpio que nos permiten conservar a nuestro planeta Tierra con todo su potencial y con todos sus recursos para nosotros y las demás generaciones. No se vayan, queridos amigos, porque en breve entramos en materia en esta conversación de hoy, que indiscutiblemente será una conversación trascendental, porque de que todos y cada uno de nosotros, 2 millones de familias dominicanas que cohabitamos en este territorio, y nuestro ejemplo para impulsar que 2 o 3 millones más de familias que intervienen con nosotros en este espacio insular, podamos dar un ejemplo de coordinación y protección para nuestro planeta Tierra. En breve con ustedes.
amigos de la Utopía, de nuevo con ustedes, precisamente para introducir los temas que nos deben llevar a esa definición de tareas individuales y familiares para que el colectivo pueda crear un efecto positivo. Vamos a puntualizar algunos elementos que se constituyen en la principal amenaza para algunos territorios de nuestro planeta Tierra. La desertificación por la falta de protección de la masa boscosa, los medio ambientes contaminados producto de la industrialización desordenada, el uso de espacios contaminados, la falta de inversión adecuada en el manejo de los desechos sólidos, incendios forestales. O sea, hay elementos que constituyen la gran amenaza porque de esos elementos deviene casi inmediatamente la casi extinción en algunos territorios de un elemento vital, que es el agua potable necesaria para la vida en la tierra, y la contaminación del aire, que es el principal insumo de la vida que todos necesitamos, un aire saludable. Partiendo de ese escenario, nos movemos al espacio familiar. ¿Por qué en algunos lugares hay una desertificación extrema, una falta de producción agrícola o producción de los alimentos necesarios para garantizar esa seguridad alimentaria o para garantizar el clima adecuado? ¿Por qué? Y todo comienza hace miles de años. Teníamos una tierra con abundantes recursos naturales, con abundante agua, con abundante foresta, con un medio ambiente saludable donde la movilización de las personas se daba con plena libertad. Personas y animales convivían en el marco de ese espacio idílico que hoy añoramos, pero que sobre todo que hay lugares en el planeta que más que añorar se necesitan de urgencia algún mecanismo que les permita sobrevivir. Nosotros en el marco de la isla La Hispaniola tenemos un escenario en la República Dominicana diferente al escenario que tenemos en la República de Haití. La histórica, las reseñas históricas, que no será un tema de esta entrega, obviamente nos ayudará a entender por qué los escenarios han sido diferentes. Pero yendo a nuestro escenario, el escenario que tenemos en la República Dominicana, les invitamos a ver el escenario de su hogar, dónde está su vivienda, los miembros de la familia, los hijos, los nietos que comparten ese espacio y cómo nosotros estamos actuando para preservar el medio ambiente, la calidad del aire, la seguridad alimentaria necesaria, el ambiente propicio que nos debe garantizar un techo seguro y una sanidad ambiental que debe preservar la salud mientras potencializamos nuestro desarrollo. Es una tarea indispensable para todos y cada uno de nosotros hoy. Si hoy damos por inicio la partida de una nueva conducta para contribuir a preservar el planeta Tierra, la invitación es que cada uno de estos 2 millones de hogares que constituyen la masa poblacional de la República Dominicana, entendamos que hay que preservar el medio ambiente, que hay que enseñar
a las nuevas generaciones con nuestro ejemplo que hay que sembrar. Primer ejemplo, que la semilla de cualquier cosa que nos comemos, que cualquier árbol que pueda desarrollarse debe contar con el apoyo nuestro para germinar o para desarrollarse. Y que si no tenemos el espacio en el patio de la casa o en la orilla de la cañada o del río que nos queda cerca, debemos conservar esas semillas para tirarlas secas en cualquier lugar del camino por donde nos desplacemos, porque ella sola encontrará las condiciones de germinar, desarrollarse y repoblar una masa boscosa necesaria en el país. El primer elemento es ayudarlo a preservar. Dejemos tranquila la naturaleza. La naturaleza sola, si no la agredimos, solamente si la respetamos, va a regenerar la vegetación necesaria. Pero si además de dejarla tranquila, de no cortar, no podar los árboles, de no eliminarlos, de solamente apoyar con la asesoría de la técnica medioambiental necesaria, las podas que sean necesarias para favorecer el desarrollo de las especies necesarias en el lugar adecuado, principalmente especies endémicas, árboles nativos del entorno, árboles que van a permitir que la flora y la fauna se recupere y nos dé las señales de vida necesarias. O sea, el canto de los pajaritos, los lagartos que se mueven, la vida en las especies, las abejas, las avispas, todo lo que se mueve en la naturaleza nos habla de la sanidad del medio ambiente que nos rodea. Y debemos hoy hacer el compromiso de enseñar a nuestros hijos a proteger la naturaleza. Debemos nosotros asumir el compromiso de que nuestros hijos vayan a la escuela a aprender cómo sembrar un árbol y cómo proteger esa naturaleza. Debemos nosotros en nuestro entorno lograr que la escuela sirva de semillero para que todos nuestros niños aprendan el compromiso que tenemos y que hemos asumido en las casas de preservar y cuidar la naturaleza, y que podamos iniciar una jornada de proteger nuestros arroyos, ríos y cañadas, reforestando todas las laderas para proteger y garantizar que esos pulmones naturales que existieron otrora en nuestra isla puedan recuperarse. Usted vive en una ciudad que es parte de una provincia y que se integra en una región tradicionalmente bañada por algunos ríos, cuencas hidrográficas que han sido la fuente de vida tanto para las plantas, los animales como para las personas. Es propicia la ocasión para que hoy asumamos el compromiso en cada una de las viviendas, cada una de las familias, de sumar nuestros esfuerzos usando la escuela como un elemento motor y asesorados por el Ministerio de Medio Ambiente y con el acompañamiento de los gobiernos locales y las autoridades locales sectoriales, para que logremos en cada uno de esos entornos una recuperación de nuestro medio ambiente, de nuestra flora, de nuestra fauna, mientras impulsamos los valores históricos y culturales de ese territorio. No se vayan, queridos amigos, porque en este ejercicio que vamos a hacer debemos analizar cómo vamos a avanzar luego de ese compromiso individual, familiar, hacia un estadio superior de desarrollo sostenible en todo el territorio nacional. En breve con ustedes continuamos con la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, si hacemos esa tarea familiar en nuestro sector de preservar nuestro medio ambiente, de manejar adecuadamente los desechos sólidos que generamos y de proteger el agua que necesitamos, es seguro que vamos a avanzar en nuestra ciudad en el proceso de generar la producción alimentaria necesaria que debe garantizar la seguridad alimentaria de nuestras ciudades. Y partimos de nuestro ejemplo, nuestra ciudad, para que ese ejercicio desarrollado en cada una de las familias, dijimos de 2 millones de familias en el país, que va a movilizar a toda esa población estudiantil y a toda la población laboral del país en un proceso de producción agroindustrial, agroforestal, que debe garantizar una vida saludable y adecuada de todas las familias, de todas y cada una de las familias de nuestro país. Seguridad alimentaria para todos es una meta. El contar con los medios de producción y con los medios forestales adecuados, que con un uso racional, debidamente controlado y guiado por las autoridades medioambientales acorde a las normas nacionales e internacionales establecidas, vamos a poder garantizar una vida saludable, un techo seguro para cada familia. Vamos a facilitar la posibilidad de disponer de espacios públicos y espacios educativos, espacios recreativos que permitan ese desarrollo de cada persona acorde con su propio potencial. O sea, vamos a lograr construir ese espacio necesario para poder seguir construyendo juntos el desarrollo sostenible por el que todos luchamos y el que todos aspiramos. En ese entorno ya citadino, ciudades que se interconectan en una provincia, debemos tener esas áreas verdes que se desarrollan en los márgenes de los ríos que conectan o interconectan nuestras ciudades, desarrollando parques y áreas protegidas que permitan el desplazamiento en las orillas de los ríos, siguiendo el ejemplo que es ya una práctica cotidiana en ciudades del primer mundo, donde están protegidas esas orillas de los ríos y se desarrolla un concepto del Riverside, que todos lo vemos en las películas o en los viajes al exterior, cómo nos desplazamos rápidamente de una ciudad a otra usando vías expresas en las orillas de los ríos, mientras hay una masa boscosa que protege el área del río para que el agua pueda correr y que se pueda controlar las avenidas, las inundaciones, y que se pueda controlar la explotación indiscriminada de los agregados de los ríos. Entra el Estado en su poder de control para garantizar que esa protección de la orilla de los ríos, con la vegetación preservada acorde a las normas establecidas en medio ambiente, que solamente será posible con una vigilancia permanente de cada uno de nosotros, 2 millones de familias que hemos asumido el compromiso de preservar nuestro medio ambiente y que somos el fiscalizador permanente de la implementación de las medidas protectoras que van a garantizar la calidad del medio ambiente que necesitamos.
Imagínese usted lo agradable que sería que usted pueda salir caminando desde la ciudad en que vive a cualquiera de las ciudades vecinas por parques y avenidas desarrolladas en los bosques que están colocados en las orillas de los ríos o de los arroyos que los intercomunican, mientras respira ese aire puro y disfruta el contacto con la naturaleza, se ejercita como debería ser. Todos podemos tener esa oportunidad. No puede ser que la orilla de nuestros ríos sean los arrabales que generan la afectación y la contaminación que nos atrasa. Ya no es posible en pleno siglo XXI. Europa pagó el precio a finales de Edad Media y a principios ya del siglo XVI hasta el siglo XVII en las principales ciudades con la contaminación generada por el hacinamiento de miles, millones de personas asentadas en las orillas de los ríos, contaminando las fuentes acuíferas que usaban las ciudades. Y luego de ese precio que se pagó, y luego del entendimiento del manejo adecuado de los desechos sólidos de las fuentes hidrográficas y de evitar la contaminación y de desarrollar adecuadamente las riberas de los ríos, y pongo el ejemplo, la diferencia entre el río Támesis en Londres en el siglo XV al siglo XX o siglo XXI, o del río Sena en Francia de antes de la Revolución Francesa y el hacinamiento y las muertes que hubieron, y que describe perfectamente la obra Los Miserables, a lo que ocurre hoy cuando el río Sena se convierte en la principal fuente de ingresos turísticos, de la principal meca turística de todo el continente europeo, que han hecho de París la ciudad que todos quieren ver, la ciudad de las luces. ¿Por qué ese ejemplo, si partimos de la misma práctica que hemos visto en el segmento anterior, no lo replicamos en las orillas del río Osama o del río Isabela, o en las orillas del río Anigua o del río Jaina o del río Nizao o del río Yaque del Sur o del río Yaque del Norte o de cualquiera de los ríos que interconectan varias ciudades en nuestro país? Más de 400 ríos y arroyos importantes circundan todo el territorio de nuestra república, confluyendo en cerca de 60 cuencas hidrográficas, que si seguimos el ejemplo y las buenas prácticas de otros lugares y ponemos en práctica la participación comunitaria como hemos planteado en el primer segmento de esta entrega, vamos a lograr recuperar de manera rápida y efectiva toda la masa boscosa necesaria que nos va a permitir hacer un reordenamiento adecuado de nuestros espacios urbanos y la puesta en valor de toda la parte alta de nuestros ríos para emprender las tareas necesarias de recuperar las presas existentes y de construir 5 o 10 veces las cantidades que tenemos hoy, a fin de poder garantizar el agua y el medio ambiente que la vida en nuestro país necesita. Una tarea que comienza con la educación en la familia, con el compromiso del liderazgo social de impulsar ese trabajo colectivo y la responsabilidad del Estado de garantizar las normas y reglas necesarias
para que sea posible esa tarea que estamos planteando. Una tarea por demás constitucionalmente obligatoria, porque el Estado Nacional tiene la obligación de contribuir al desarrollo pleno de cada uno de nuestros ciudadanos, a la preservación de nuestro medio ambiente para que podamos alcanzar el desarrollo pleno de nuestro potencial. No se vayan, queridos amigos, porque en el siguiente segmento seguiremos avanzando en la forma, en qué forma y cómo podemos lograr hacer posible esa tarea que otros ya han hecho y que pueden servirnos de modelo y de guía para que preservemos nuestras bellezas y riquezas naturales. Queridos amigos, vamos avanzando. Tenemos nuestras ciudades reforestadas con el máximo uso posible de nuestra capacidad productiva de alimentos, huertos en las ciudades, huertos en los patios de las casas, huertos en las escuelas, los invernaderos y la capacidad productiva a tope en los espacios que permiten producir, pero sobre todo la conservación de las áreas boscosas en las cuencas hidrográficas que permiten no tan solo la preservación del suelo y de la masa boscosa que necesitamos para poder filtrar y purificar el aire que usamos todos los seres vivientes, seres humanos, animales, plantas, sino también que nos permiten proteger de inundaciones las zonas cercanas a ríos, arroyos y cañadas. Un compromiso que inicia con la ciudad, con la participación de todos los individuos que conformamos la ciudad o que conformamos el campo, que involucra a las autoridades locales y nacionales y el liderazgo social, todos los tomadores de decisión aunados en lograr eso, en que tenemos que preservar el medio ambiente, preservar la calidad de vida en nuestras ciudades, en nuestros campos, y que hemos podido avanzar en la implementación de ese sistema de proteger la orilla de nuestros ríos, utilizando la protección medioambiental y las vías de circunvalación que comunican nuestras ciudades, utilizando el Riverside, utilizando esas avenidas o calles que desarrolladas en la orilla de los ríos o de los bosques permiten un desplazamiento rápido entre una ciudad y otra, que obviamente se interconectan a diferentes niveles, unas a 5 o 10 kilómetros de la costa, otras a 20 kilómetros de la costa, otras a 50 kilómetros de la costa, pero sobre todo que nos permiten hacer el uso adecuado de las leyes de ordenamiento territorial y de planeamiento urbano, preservar las tierras de
interés agrícola productiva como tal, evitando un uso irracional de la tierra y desarrollando esas vías de comunicación siempre que sea posible, siguiendo el curso de nuestros ríos, los principales ríos. La naturaleza es sabia. Si nosotros logramos que esas vías se movilicen siguiendo el curso de nuestros ríos hacia las partes montañosas, preservando y cuidando de no afectar las áreas protegidas, generando una carga de transporte y de contaminación que pueda afectarla, sino más bien garantizando una vía de acceso, primero una vía rápida, pero luego una vía que nos puede llevar rápidamente hacia los caminos herreros que deben ayudarnos a frenar el desarrollo de incendios forestales, que sean vías para uso exclusivo de los bomberos forestales o de las personas que se desplazan a conocer esos parques nacionales. Nos va a garantizar un mecanismo necesario de protección de nuestro medio ambiente. Basta ver cómo grandes parques de otros países de primer mundo son conectados algunas veces por fiordos, otras veces por lanchas en lagos, otras veces por caminos que se desplazan en las montañas, otras veces por telesféricos o funiculares que movilizan trenes, túneles. Hay múltiples ejemplos que nos muestran cómo garantizar la interconexión entre lugares de la costa y lugares de la montaña, pero siempre garantizando el uso adecuado del terreno, preservando los terrenos de vocación agrícola productiva que deben ser preservados para garantizar la seguridad alimentaria de todos. Y la capacidad de carga de bosques maderables necesarios para asegurar las condiciones de la tierra y garantizar que el agua pueda seguir fluyendo por los ríos subterráneos necesarios hasta aflorar en los lagos de las presas o en las lagunas de los contraembalses, hasta que al final, luego de hacer su labor en el marco de nuestra tierra, el agua sobrante se conecta con el mar Caribe o con nuestro vasto océano Atlántico. Esa es una tarea posible a pesar de las dificultades y de las amenazas en la República Dominicana. Solo falta el compromiso de todos los actores, familiares, comunitarios, la academia, las autoridades locales y los diferentes sectores del gobierno o del Estado central, que debe ayudarnos a avanzar en esa dirección. Y decimos del Estado más que del gobierno, porque el gobierno es un componente del Estado. Es necesario que el poder legislativo juegue su rol para garantizar esa protección del medio ambiente, creando los mecanismos que faciliten los procesos educativos, incidiendo en los tomadores de decisión para que eso se dé, o generando los mecanismos coercitivos necesarios que garanticen que quien falte, quien cometa la falta, pague el precio correspondiente, donde jugaría un rol clave el ministerio, el mecanismo, el ministerio ambiental y el poder judicial haciendo el papel que le corresponde. Pero un Estado y una alianza estratégica entre toda la población que preserve mientras produce esa seguridad alimentaria, que preserve el medio ambiente para todos, que preserve el agua
potable disponible para todos, que preserve esa capacidad productiva nacional sin que eso sea un mecanismo que multiplique los beneficios y el bienestar para pocos mientras afecta a la gran mayoría, porque no hemos asumido el compromiso de educar, de preparar a todas las familias para conservar lo que tenemos. Desde conservar todas las semillas de las frutas que usamos, para que no importa dónde se reproduzca. Solamente les invito a usted a pensar cuántos mangos usted se ha comido sin saber quién sembró la mata, o cuántas matas de mamón, o cuántas matas de granada, de guanábana, o de melón, o cuántos plátanos que usted no ha sembrado nunca. ¿Qué le cuesta a usted al momento de disfrutar de esa fruta o de ese vegetal conservar la semilla o replicar el pedazo del tallo que con el que va a germinar una planta nueva y que va a permitir que garanticemos una permanencia de nuestra foresta? Y eso nos lleva a ver el espacio insular. Somos parte de una isla que se presenta como un pájaro con dos alas o un matrimonio sin divorcio, que nosotros entendemos que tenemos una ocasión fabulosa para compartir las buenas prácticas, las lecciones aprendidas, qué cosas no debemos replicar para que no se den en el territorio dominicano lo que está ocurriendo en nuestro vecino Haití, y qué cosas debemos enseñar a los miles de haitianos que cohabitan con nosotros en este territorio, para que puestos en práctica en el territorio de la República de Haití podamos contribuir a una rápida recuperación del territorio haitiano, para que la isla entera pueda disfrutar y gozar de las mismas condiciones medioambientales, históricas, turísticas, que deben proveernos el bienestar y la sostenibilidad a más de 22 millones de personas que cohabitamos en este territorio. No se vayan, queridos amigos, porque en breve analizaremos en el contexto insular y en el contexto del Gran Caribe cómo podemos avanzar en esa dirección. Queridos amigos, una tarea difícil, pero que hemos avanzado rápidamente en unos minutos. Hemos sido capaces de avanzar desde una revisión de la conducta que debemos tener en el hogar para educar a los miembros de la familia a preservar el medio ambiente, a manejar adecuadamente desechos sólidos, a educarnos para la protección del planeta Tierra,
para que el planeta Tierra nos siga apoyando a nosotros para poder seguir viviendo y desarrollándonos plenamente. Y cómo las responsabilidades de todos, en la familia, en el liderazgo social local, en la escuela, en la industria, en el gobierno local, se conjugan para hacer ciudades interconectadas con parques, vías de comunicación rápida en las orillas de esos ríos, usando el término inglés del riverside, que todos conocemos o hemos oído hablar en las películas o en las visitas a ciudades como Nueva York o cualquiera de las ciudades de Norteamérica o ciudades de los países más avanzados de Europa. Un riverside que permite el disfrute pleno de la naturaleza mientras conservamos el recurso río y agua. Y cómo eso, conectándonos ciudades colindantes, nos permiten desarrollar vías de comunicación rápida que interconectan todas las regiones del país, mientras garantizamos la preservación de los espacios productivos con vocación agrícola o agropecuaria. Que cuando desarrollamos esas vías rápidas de interconexión, que en todas partes del mundo se diseñan como vías rápidas y se preservan como vías rápidas, no podemos convertir cada una de ellas en una vía que comienza como vía rápida y a los 2 o 3 años o pasado un gobierno o en el otro ya lo tenemos convertido como plazas para ventas de productos agropecuarios, porque en lugar de ir a expender los productos agropecuarios en mercados y plazas diseñadas especialmente para eso, cada persona pone su tiendecita o su puesto de chivos o su puesto de vegetales o su puesto de dulces o su puesto de semillas o frutos secos asados en la orilla de la carretera, generando la imposibilidad de crear las vías de comunicación laterales, marginales, que interconecten los espacios urbanos o suburbanos que se desarrollen, preservando la autonomía de la vía rápida. Una tarea pendiente del gobierno central y de los gobiernos locales y del uso adecuado del ordenamiento territorial y de las normas de comunicación ya hartamente conocidas en el mundo. Yo veo que las rotondas que se hacen para hacer vías de distribución, una vía rápida entre una ciudad y otra, tiene un punto o 2 puntos de retorno, que si usted se pasó del punto en el que usted debía dejar esa vía rápida para entrar a la ciudad, tiene una oportunidad 5 o 10 kilómetros más adelante de tomar el retorno y volver para tomar la vía local que usted necesita tomar. Pero es inexplicable que esas vías de retorno o las rotondas para distribución de tráfico que se hacen para sacarlo a usted de la vía rápida e insertarlo en una comunidad determinada, en todos los países del mundo se preservan según diseñadas hasta que llegue el momento de convertir esa vía, ese punto de distribución, a lo mejor en una plaza de trenes o en un mecanismo de distribución de otra vía. En nuestro país no se respeta y vemos cómo la 6 de noviembre, en su interconexión con la 27 de febrero, de repente se convirtió en una zona para desarrollar apartamentos y viviendas de lujo de una manera inexplicable a la vista de todo el mundo. O como en la entrada de San Cristóbal, ese punto de distribución de la 6 de noviembre, se convirtió en una plaza múltiple comercial en terrenos que a mí me consta, cuando se desarrolla, se diseña y se desarrolla esa vía, se establecieron puntos de distribución
que deberían garantizar esta interconexión en la 27 de febrero, en Piedra Blanca de Jaina, en la carretera de Jaina, en la carretera que va a la refinería, en Atillo, San Cristóbal, en la avenida Constitución de San Cristóbal, en la conexión de la avenida 6, de la 6 de noviembre con la carretera que debe conectar con Cambita, Garavitos y La Colonia. Y si usted analiza, todos esos locales, todos esos terrenos fueron pagados por el Estado y preservados para tener un diámetro de 500 metros en cada uno de esos puntos de distribución, y que de manera inexplicable hoy no se pueden hacer muchos de esos puntos de distribución porque están una cantidad enorme de construcciones o de usos no establecidos en el diseño original. Pero usted va a cualquier isla del Caribe, por no decir cualquier ciudad de un país desarrollado, y ve que se respetan esos centros de distribución y que a nadie se le ocurre poner un puesto de chatarra o un puesto de chivo o un puesto de motorista, o un puesto, un depósito de vehículos pesados o un motel o nada en ese centro de distribución. O sea, tiene que haber algún régimen de consecuencia que nos permita a nosotros conservar los espacios como originalmente se diseñan. Oía yo hoy un comentarista que decía en un programa de radio que hay que olvidarse porque la Charles de Gaulle ya es una ciudad en la calle. Bueno, señores, la Charles de Gaulle se construyó como una circunvalación de la ciudad de Santo Domingo. Desgraciadamente, dejamos convertir a la Charles de Gaulle, que debió ser una vía rápida de interconexión, perdimos la oportunidad. Pero igual se hizo una nueva circunvalación a 5 o 10 kilómetros después de la Charles de Gaulle, que si no tomamos las previsiones del lugar, también perderemos. Hay un tema de regulación, estricto cumplimiento de las normas, haciendo entender a todos y cada uno de nosotros que si respetamos las normas y protegemos esos espacios, todos vamos a salir ganando. ¿Por qué? Porque el valor de la tierra que está comunicada con esa vía rápida va a tener mucho más valor si yo preservo la vía de interconexión lateral, la marginal, que me permite la comunicación en dos vías, y yo no afecto la vía expresa, que es la que facilita la interconexión entre las dos ciudades. Que si yo preservo esas vías laterales, marginales, yo tengo la posibilidad de desarrollar adecuadamente los terrenos a ambos lados de nuestras vías, en lo que interconectamos una ciudad con la otra. Tenemos una gran oportunidad. Creemos que hay una voluntad en el legislador al apoyar la ley de ordenamiento territorial. Pero debemos entender que hay que dotar de capacidades y de recursos a los gobiernos locales para que los gobiernos locales puedan impulsar la implementación adecuada de esas leyes de ordenamiento territorial y de planeamiento urbano. Debemos ver nosotros que tenemos que asesorarnos y, si es posible, hacer alianzas estratégicas que nos permitan replicar las buenas prácticas de otros territorios en nuestro territorio. Y con esto entro a la oportunidad que tenemos de ayudar a nuestro vecino país de Haití, promoviendo alianzas de pares entre cada ciudad dominicana con una ciudad haitiana, generalmente aquella que acoge muchos inmigrantes de esa otra ciudad, de tal manera que el inmigrante haitiano que está aquí pueda desarrollar las ventajas o las capacidades que le permitan hacer que las buenas prácticas implementadas en su ciudad puedan contribuir al desarrollo y a la sostenibilidad de cada ciudad haitiana.
En la frontera hay 20 ciudades o localidades dominicanas desarrolladas al frente de 20 localidades y ciudades dominicanas. O sea, tenemos la posibilidad de hacer esa colaboración entre pares en la frontera o en ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Higüey o el centro turístico de Punta Cana aloja quizás el mayor número de migrantes haitianos en la República Dominicana en determinados puntos. ¿Y por qué no somos capaces de contribuir a la educación de esa población haitiana que proviene de lugares determinados de Haití, haciendo una alianza estratégica que permita contribuir en la medida de lo posible con el desarrollo de ese enclave haitiano, que podría ser un lugar turístico como Jacmel, o como Gonaïve, o como Cabo Haitiano, o como Port-de-Paix, de tal manera que con la colaboración de una tercera ciudad del primer mundo, que haga una alianza con esas ciudades pares dominicanas y haitianas, podamos contribuir en ese ejercicio de alianza entre tres ciudades, una de cada uno de los países de esta isla y una del primer mundo, que contribuya a entrenar la gobernanza local, el empoderamiento comunitario y la ordenanza nacional con apoyo entre tres actores, y que nos lleve no tan solo a garantizar la sostenibilidad del territorio nacional, sino a impulsar en la medida de lo posible y de una manera rápida toda la recuperación plena del territorio haitiano. Y que no me digan las voces agoreras que no se pueden. No me pueden decir que Israel no fue capaz de convertir un desierto con un territorio más pequeño que el nuestro y con menos recursos en un momento determinado, en una nación próspera del primer mundo. Israel, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, el sistema de Naciones Unidas tiene una gran oportunidad de sentarse en esa oferta dominicana de colaborar con el apoyo internacional en el desarrollo de Haití, con una implementación adecuada de la solución haitiana, pero con la colaboración internacional y la colaboración dominicana plena en todo el territorio de la isla La Hispaniola. Un grato placer conversar con ustedes hoy para construir este compromiso que tenemos de preservar a nuestro gran hogar, el planeta Tierra. Hasta la próxima semana, que nos encontraremos por estos mismos canales, queridos amigos, a esta misma hora.